En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 30 de noviembre del año 2022, miércoles primero de Adviento. El color litúrgico es rojo porque la iglesia recuerda el día de hoy a San Andrés Apóstol. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: por la ribera del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, y los llamó: síganme, y los haré pescadores de hombres. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae las buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y de la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Del Salmo responsorial lo tomamos del Salmo 18. Y el responsorio nos dice: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más delante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. La liturgia del día de hoy, último día del mes de noviembre, ya para iniciar diciembre, trae la festividad de San Andrés Apóstol. El color litúrgico es rojo por el martirio que sufrió precisamente Andrés, que muere crucificado en Acaya, en la región de Grecia. ¿Qué es lo que nos van diciendo las lecturas? Las lecturas nos van enfocando al mensaje. San Andrés es apóstol, y por lo tanto las lecturas van dirigidas a ser apóstoles o a los apóstoles en general. ¿Qué es lo que nos dice el responsorio del Salmo? El mensajero, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Cuando el Señor es
elevado al cielo. La orden que les deja o la misión que les deja a los apóstoles que estaban viéndolo y platicando con él es: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Predicar, llevar el mensaje, llevar la buena noticia. Esa es la función del mensajero. Por eso el Salmo nos dice: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Primero hubo los enviados directos del Señor. Después fueron los enviados a los que de alguna manera fue tomando el Señor, como los profetas. Después los reyes. Después esas gentes que hablaban en nombre de Dios y les llevaban el mensaje a los pueblos. La primera lectura tiene una señal muy interesante, donde Pablo, que también fue un enviado, habla a los romanos. Basta declarar, dice, basta declarar con la boca que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Y una vez que hemos declarado con la boca, también tenemos que declarar con el corazón. Tenemos que creer en el corazón. ¿Qué es el corazón para los judíos? El lugar donde se guardan los sentimientos, las pasiones, todo lo que conlleva a la persona a hacer un acto o empezar a pensar un acto. Por eso, esta forma en cómo va desglosando la misión del mensajero Pablo, nos va dando a nosotros también la pauta para nosotros también ser mensajeros. Aquellos que escuchamos la palabra, que nos sentimos convencidos con la palabra, que nos sentimos cuestionados en la palabra y sobre todo que una vez que la palabra nos convence por acciones, por milagros, por resoluciones que se haya tomado en nuestra persona o en la vida, entonces tenemos la obligación de llevar esa buena noticia, ese mensaje a aquel que lo necesita. ¿Cómo está la escalada que nos propone Pablo aquí? ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Es la primera pregunta que hace. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos declarando con la boca y con el corazón. La Escritura nos la dice. No quedará nadie defraudado. Ya no existirá esa división. Todos seremos directamente hermanos de Jesucristo o hermanos de Jesús y seremos hijos de Dios Padre. ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Esa es la función del apóstol, del enviado. Y una vez que habla de Él, tenemos que decirles el anuncio. Si no hay nadie que se lo anuncie, ¿cómo van a oír hablar de Él? Si no hay quien lo anuncie, entonces eso significa que nadie fue enviado. Por eso es importante que nosotros, apóstoles, escuchas de la palabra, seguidores de la palabra, sepamos llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. En el Evangelio, ¿qué encontramos? En el Evangelio encontramos la forma en cómo estos muchachos, Pedro y Andrés, que fueron los primeros, según Mateo, en atender al llamado, dejan lo que estaban haciendo y se dedican a seguir a Jesucristo. A lo mejor nosotros también estamos en ese llamado, a seguir a Jesucristo, a dejar las labores que estamos haciendo. Pero esto no significa renunciar a nuestro trabajo o renunciar a nuestra familia y dedicarnos a evangelizar. Tenemos que evangelizar conforme nuestra vida nos lo va dando y en algunos casos poniendo ese extra, poniendo ese sentido del evangelio en primera persona y en primer lugar. ¿Qué fue la promesa que les hizo Jesús cuando los vio? Síganme y los haré pescadores de hombres. Aquellos que llevamos la palabra, aquellos que escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, nos vamos convirtiendo en esos pescadores de hombres.
Y no es que la pesca sea para alimentarnos de ellos, no. La pesca es porque se va separando, se van convirtiendo en verdaderos discípulos, o al menos la intención es que se conviertan en discípulos. Con el tiempo serán enviados y entonces se convertirán en apóstoles. Por eso Pedro y Andrés, y después Santiago y Juan, los dos, las dos parejas, hermanos, dejan las redes, dejan su trabajo, dejan su vida anterior para dedicársela al Señor Jesús. Estamos llamados a seguir a Jesús, pero para poderlo seguir tenemos que conocer su palabra, su mensaje, tenemos que conocer a Jesús. Así como Pablo, que tuvo ese encuentro de camino de Damasco, tenemos que tener también nosotros ese encuentro con Él para poder decir, Señor, aquí estoy, dejo mi trabajo, dejo a mi familia, dejo lo que sea necesario para poderte seguir. La oración colecta hoy miércoles 30 de noviembre del año 2022, miércoles primero de Adviento. La iglesia recuerda a San Andrés Apóstol, el color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios de gloria y majestad, tú que eligiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.